Tema de investigación: estrategias de branding utilizadas por instituciones bancarias en Paseo General Escalón, en el municipio de San Salvador. En El Salvador, el sistema bancario ha pasado por varias etapas, desde la nacionalización en sus primeros años, posteriormente la privatización de las instituciones financieras y, por último, desde inicios del nuevo siglo, la vigencia de la Ley de Integración Monetaria, la cual estableció que el dólar estadounidense sería moneda de curso legal de El Salvador. Dicho esto, un estudio sobre las estrategias de branding utilizadas por las instituciones financieras interesa para determinar los factores que impacten positivamente en el crecimiento del sector y comprender mejor la actual utilización de las mismas. Planteamiento del problema. Se ha observado que en la actualidad las instituciones bancarias luchan constantemente por crear y gestionar una imagen que brinde credibilidad y confianza a sus clientes y que ésta los impulse hacia una mejor participación en el mercado y crecimiento en sus portafolios de inversión. Enunciado: ¿cuáles estrategias de branding son más utilizadas por instituciones bancarias en el Paseo General Escalón, municipio de San Salvador? Objetivo general: identificar las estrategias de branding de las instituciones bancarias del Paseo General Escalón, municipio de San Salvador. Específicos: investigar el grado de aceptación y posicionamiento en la mente de los consumidores de las instituciones financieras bancarias. Analizar cuáles estrategias de branding utilizadas por las instituciones financieras bancarias han sido exitosas en el mercado salvadoreño. Concluir cuáles estrategias de branding son más utilizadas por las instituciones bancarias y cómo se posicionan en el mercado. Justificación de la investigación. La presente investigación se enfocará en conocer las diferentes estrategias de branding que utilizan las instituciones financieras bancarias para la construcción de imagen y personalidad de sus marcas y así vender sus servicios financieros en el Paseo General Escalón, municipio de San Salvador. Además, identificar qué estrategias son las más efectivas, el segmento de clientes que impactan, los canales de difusión que utilizan para dar a conocer las estrategias, métodos convencionales, tradicionales o digitales, entre otros. La investigación toma relevancia ya que no se encuentran muchas investigaciones relacionadas a la construcción de estrategias de branding en instituciones financieras bancarias y por ende será de excelente ayuda al sector estudiantil para conocer sobre este rubro y en algún momento a las mismas instituciones financieras para conocer la percepción que el mercado tiene sobre sus estrategias. Limitaciones del estudio. Número 1. Tamaño de la muestra. La investigación se realizará en el Paseo General Escalón, departamento de San Salvador y municipio de San Salvador. Las estrategias que se utilizan en las instituciones financieras bancarias impactan en todo el país, pero por motivos de tiempo y alcance de presupuesto se realizará únicamente en el municipio antes mencionado. 2. Banco de datos. Las instituciones bancarias protegen más que cualquier otra organización su información y estrategias comerciales, haciendo más difícil la recolección de información. 3. El periodo de recolección de información es menor a 1 año. 4. El presente estudio es de carácter exploratorio, por lo que únicamente se pretende entender el tema propuesto sin realizar hipótesis o supuestos. Según Kotler y Keller, el branding consiste en transmitir a productos y servicios el poder de una marca esencialmente mediante la creación de factores que los distinguen de otros productos y servicios. El branding incluye 4 funciones básicas, las cuales son: gestión estratégica de la marca, conocimiento del consumidor y del mercado, comunicaciones y diseño, sistema para medir el valor de marca. 4 conceptos para medir de forma constante el valor de la marca son: el conocimiento de la marca, las asociaciones relacionadas con la marca, la lealtad de la marca, la calidad percibida. El branding está conformado por 5 elementos principales: naming o creación de un nombre, identidad corporativa, posicionamiento, lealtad de marca, desarrollo de marcas, arquitectura de la marca. Tipos de branding: el branding digital, branding personal, chaos branding o branding social, branding emocional, country branding, co-branding y branding corporativo.
Marco histórico. En 1967 inició el banco en El Salvador como un banco de emisión, depósitos y descuentos fundado por el señor William Francis con el apoyo del gobierno, pero falló. En 1980 empezó a funcionar el Banco Internacional de El Salvador como un banco privado emisor de billetes y fue fundado por el señor Pedro Meléndez con el apoyo del Ministerio de Hacienda. El branding inició durante la Revolución Industrial, siendo la marca solamente un logo, la forma de introducir un producto en masa al mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial nació el consumismo, convirtiéndose en la forma de comunicar las características y beneficios del producto. Las principales instituciones bancarias son Banco Agrícola, Da Vivienda, Credomatic, Scotiabank, Cuscatlán, entre otros. Capítulo 3. Metodología. Técnica de recolección de datos. Será a través de fuentes primarias de información y la metodología que se utilizará es la investigación exploratoria, ya que se tiene como finalidad entender los lineamientos generales que permitan que nuestro estudio responda sobre el fenómeno que deseamos investigar. La investigación se llevará a cabo por medio del método mixto, lo que nos permitirá llegar a la obtención de conclusiones generales sobre diversos aspectos a través del análisis de los resultados de la muestra seleccionada. Como señalan Sampier, Fernández y Baptista, el método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación e implican la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. La investigación se realizará por medio del enfoque cualitativo y cuantitativo de forma estructurada para determinar referencias y datos. El instrumento que utilizaremos para realizar la encuesta es el cuestionario, que será estructurado con preguntas de perfilamiento, preguntas filtro, preguntas cerradas y abiertas, previamente diseñadas para ser contestadas a partir de las respuestas otorgadas. Cada pregunta está enfocada en los objetivos específicos de la investigación. Instrumento de recolección de datos. En el libro Metodología de Investigación de Roberto Sampieri nos indica que existen diversas formas de aplicar los cuestionarios a los entrevistados, los cuales son 4. 1. Autoadministrado, 2. Por entrevista personal, 3. Por entrevista telefónica y 4. Autoadministrado, que es básicamente por correo electrónico. De estas 4 formas, nosotros utilizaremos la opción 2, que es por entrevista personal. El cálculo de la muestra. El cálculo de la muestra será desarrollado de la siguiente manera, donde 0.70 será la probabilidad a favor, 100 el tamaño de la población a encontrar, 0.30 será la probabilidad a encontrar y 1.96 al cuadrado será la certeza. Empezaremos desarrollando lo que es el 1.96 al cuadrado, que nos dará un resultado de 3.8416. Posteriormente realizaremos la multiplicación, que es de 0.70 por 100 por 0.30 por el 3.8416, de lo cual nos dará un resultado de 80.6736. Posteriormente despejamos la parte de abajo, que será 100 menos 1, que será 99, y 0.07 al cuadrado, que nos dará un resultado de 0.0049. Esto, ¿verdad?, lo vamos a multiplicar y nos dará un resultado de 0.4851. Posteriormente despejamos la siguiente parte, que será 0.70 por 0.30 por el 1.96 al cuadrado, de lo cual ya lo habíamos despejado, que es 3.8416, nos dará un resultado de 0.806736. Posteriormente sumamos el resultado, que nos dará 4.291836, lo cual lo vamos a dividir con lo que sacamos anteriormente, que nos daba como resultado 80.6736, de lo cual la división nos dará un valor de 62.